Aquí comienza Del Arco Político, con la conducción de Darío Del Arco. 2 horas de radio para entender lo que pasa. Acompañan a Darío Del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? But your house ain't up for sale. Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere. Change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the days. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the daggers. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Valerie, yeah.
8 minutos pasaron de la 1 de la tarde, 19,2 la temperatura, igual que la sensación térmica, una super tarde, ¿eh? En el marco de este invierno falso, ¿no? Un invierno verdaderamente falso, con algunos fríos intensos pero muy breves, y estas temperaturas para esta época del año me parece que no tienen nada que ver, porque la máxima está prevista que llegue a unos 22 aproximadamente. Ayer creo que hubo más, porque decían 22, y a menos que por ahí algún que otro número que se vio por la calle estuviera mal, hablaban de 23, 24 grados ayer. Una jornada muy pero muy bonita, muy lindo sol, anda mucha gente por la ciudad, muchos turistas. Vienen los brasileños, a pesar de que no los favorece el cambio, Siempre por esta zona del Obelisco, lo comento, se ve mucha gente, y por algunas parrillas que son tradicionales, acá en la zona de la Valle también, una asistencia importante. Recordemos que estamos en la Valle al 900, esto es Ecomedios AM 1220. Este programa se llama Del Arco Político, mi nombre es Darío del Arco y hacemos un nuevo capítulo todos los jueves con Luis Tarulo, con Carolina Suárez, con Aldana Romañuc, con Javier Martínez en la operación técnica, con Matías Urtac en las redes y lógicamente con ustedes. Presupuesto imprescindible para planificar o imaginar cualquier tipo de programa de radio. A propósito de la radio, ayer creo que fue, si no me equivoco, porque los días se me pasan como locos, fue el día de la radio, justamente, de la radio argentina. Por después hay otro día, el Día Internacional de la Radio, que ya es otra historia. Acá lo que estoy hablando desde los Locos de la Azotea, de las primeras transmisiones, o la primera transmisión desde el Coliseo, aquí en la República Argentina. Pero, antes que nada, vamos a saludar a Luis Tarulo. Luisito, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué digo? Buenos días, buenas tardes. ¿Y qué te digo? Que no me haces caso nunca a mí, pero bueno. ¿Por qué? Porque te dije que terminó el invierno allá por mediados de julio. Sí, ¿viste? Y también me dijiste que había terminado el año y más o menos casi ahí estábamos. Che, pero te viniste muy abrigado, te decía hace un ratito, con gorrito, con campera, a menos que vayas a volver muy tarde, la gente ya sabe. El gorrito sí, el gorrito porque me gusta usar gorrito. La gente sabe que sos medio pirata, así que a menos que vuelvas tarde te has traído una campera como para ir al polo, dejate de embromar. Por favor, te voy a hacer un juicio. Voy a escuchar tus audios, a ver qué andas diciendo por ahí de mí. Claro, sí. Te voy a pinchar el teléfono. Si es que podés abrir mi teléfono, porque yo por ahí te lo doy, pero apagado y sin la clave, como hicieron los con la Vicker. Voy a hablar con los peritos, voy a hablar con los peritos y te van a abrir y te van a encontrar en la nube todas esas conversaciones que me difamás. Hoy estaba hablando con alguna gente y la verdad que no sé si eso se puede encontrar en la nube, porque justamente WhatsApp se jacta de ser un mecanismo encriptado de extremo a extremo. Ajá. Entonces, en el caso estamos hablando, cuando hablamos de las escuchas, los audios y demás, estamos hablando de lo que usted ya sabe, de Españolo, de las supuestas coimas o sobornos en el Andis, que es la agencia de discapacidad, vinculado con la droguería o laboratorio suizo-argentina. Sí. Pero, a ver, Españolo, Diego Españolo, que fue el hombre echado de la agencia de discapacidad por el gobierno, entregó un celular a la justicia, como se lo requirieron, pero ese celular es como que cobró vida recién en agosto de este año. Todo lo que sea para atrás no hay nada, por eso no se han encontrado tampoco registros de conversaciones o chats en WhatsApp con Javier Milei o con Karina Milei. Y yo digo eso, ¿no? Por ahí el tipo cambió de teléfono y al cambiar de teléfono, si no hizo el exportar correspondiente para que todo lo que tenía en su WhatsApp se cargara al nuevo teléfono, bueno, lo demás sí se puede rescatar, si se perdió, si está en alguna nube. Esas son cosas técnicas que la verdad que desconozco, ¿no? Porque si eso se ha perdido al no exportar los datos y cargar todo en su nuevo teléfono, bueno, la justicia no va a poder encontrar nada de lo que está buscando, o por lo menos lo que aspira a encontrar, ¿no? Claro, y la justicia, mira, hablando de temas judiciales, después lo vamos a ampliar, por supuesto, pero por ahora hay muy poca información, ha trascendido algún dato de un presunto sobreprecio, pero está todo en estado muy embrionario, y ahora el gobierno lo que está buscando es inclinar la cancha para su lado, ¿no? Después de unos días de silencio, después de la reacción muy fuerte de Javier Milei en muy pocas palabras ayer, diciendo en Lomas de Zamora, que obviamente es un tema que vas a comentar seguro, la campaña accidentada en Lomas de Zamora, donde habrían arrojado elementos contundentes contra el presidente, que tuvo que abandonar la caravana que tenía previsto realizar. Bueno, arrojaron. Arrojaron, ¿no? Yo lo que pongo, un signo de interrogación, Luisito, no es para desautorizar lo que está comentando, pero sí pongo un signo de interrogación, como lo decía hoy en el canal,
respecto de una foto difundida por Presidencia y colgada en las redes, Manuel Adorni, el propio presidente. Es un cascote de aproximadamente el tamaño de medio ladrillo y un poco más gordo todavía. Claro. Uno no tiene todos los registros, no tiene todas las imágenes de la televisión. Por ahí efectivamente existió, pero parece una foto muy preparadita, ¿no? Es raro que si ese cascote de ese tamaño efectivamente fue arrojado a la caravana o a la manifestación, no hubo ningún herido, porque era un cascote como para romperle la cabeza a cualquiera. La pregunta es, y es pregunta, no afirmación, porque no lo sé, ese cascote, piedras existieron, botellas existieron de plástico, pero ese cascote de ese tamaño, ¿existió o es producto de alguna fabricación de los muchachos tuiteros o troleros de La Libertad Avanza? No lo sé. Me expresé mal. Lo que quise decir que existió, existieron los elementos que se arrojaron, pero ¿cómo se dice? El potencial es sobre el tipo de elemento que se arrojó. A eso me refería, ¿no? Que no está determinado, digamos, siquiera por la justicia, porque me imagino que este es un hecho que también dicen que hay 2 detenidos, que la justicia debe investigar, porque es una agresión a un presidente, ni más ni menos, cualquiera sea la persona agredida, pero en este caso es al presidente. Y si realmente hubo un intento, no quiero hacer comparaciones, pero podría haber sido, y si le pegaba y pasaba algo grave contra Milei, esto es un magnicidio, ¿no? Sí, pero no lo quiero llevar tan lejos porque está en estado embrionario también esta investigación. Pero bueno, fue una agresión a un presidente. De todas maneras, no, lo que te decía que Javier Milei ayer fue muy contundente diciendo que Españolo mintió y que lo van a llevar a la justicia. Y eso es lo que están analizando en este momento, pero bueno, tenemos todo el programa para desarrollarlo. Claro, y si saber lo vamos a compartir porque tengo bastante data de esa si hay cuestión, novedades, y si hay novedades también en estas 2 horas, ¿no? Porque por ahí aparece alguna novedad sobre este punto. Tal cual. Bueno, de hecho el presidente está hablando el marco de un almuerzo, esto es CICIP, que después le voy a recordar eventualmente cuál es la sigla, qué significa esto de CICIP, que, bueno, acá lo tenemos, así que Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Consejo Interamericano de Comercio y Producción, CICIP, reúne a políticos y hombres empresarios, ¿no? Hombres importantes del país. Bueno, allí está hablando en este momento Javier Milei y ha hecho referencia a estos temas, así que lo vamos a estar actualizando. Pero claro, quién es, ¿no? El presidente del CICIP. Sí, Bettina Bulgeroni, ¿no? No, perdón, creo, a ver, si no tengo... No, sí, tenés razón, no. Fue presidente del CICIP, digo, por la cercanía que hay con el presidente. En su momento había sido Marcos Pereda, que era el vicepresidente de la Rural. Claro. Pero igualmente hay una cercanía y se siente como pez en el agua, y Milei hablando en ese auditorio, ¿no? Y ahora la presidenta es Bettina Bulgeroni, una mujer que conoce perfectamente lo que es el poder y conoce perfectamente lo que son los negocios, y es la primera presidenta del CICIP en su historia, así que allí está hablando un Javier Milei que nos dejará seguramente letra para analizar en un rato nada más. Ha sido una semana muy pero muy intensa. Tenemos que mezclar política con todos estos escándalos porque ha habido una baja en el índice de confianza del gobierno, ha habido una baja que algunos consultores y los que relevan habitualmente estas cuestiones marcan en un 13.6% la disminución de la confianza en el gobierno, y también algunos especulan con una baja en la imagen positiva de Javier Milei. Por allí anda rondando entre los 4 y los 6, 7 puntos. Ha habido también una encuesta importante por el número y por la forma en que lo ha realizado de Management and Fit, que hacía rato que no veía material justamente de Management and Fit, ahora lo tenemos. Y también hay, ya me voy a acordar, ADOC creo que se llama la consultora, que se maneja y básicamente lo que hace es auscultar el humor de las redes. Y cuando digo ocultar el humor de las redes, tiene que ver con la intensidad del flujo, si son beneficiarios para uno, para otro, cuáles son las palabras que se imponen. El tema de los supuestos sobornos o coimas ha impactado de lleno no solo la política en el propio gobierno, sino también en un terreno que durante mucho tiempo tuvo ganado La Libertad Avanza, y que es lo digital. Algunos pueden decir, bueno, lo que está pasando acá es que se está imponiendo la interna del gobierno.
los muchachos de Santiago Caputo, los integrantes de La Libertad Avanza, que son los tuiteros, que es el Gordo Dan, que son muchos, ¿no? Pero que en la cabeza del Gordo Dan podemos llegar a sintetizar todo ese grupo que defiende a capa y espada al presidente. Bueno, es como que están en huelga de brazos caídos. Y entonces las redes se lo han estado llevando puesto al gobierno en esto, y las menciones en contra, básicamente, de la gestión de Javier Milei y el tema de las coimas y sobornos, no le es para nada favorable, ni en número, ni en concepto, ni en participación, ni en nada. ¿Y por qué digo la huelga de brazos caídos de las fuerzas del cielo? Porque esto también es parte de una interna. De un lado Karina Milei y los Menem, Lule y Martín, y más Sebastián Pareja, y del otro lado Santiago Caputo y su gente con las fuerzas del cielo. Es muy sintomático, es muy raro que la gente de lo digital no haya participado en defensa cerrada del gobierno y mucho menos de Javier Milei, como lo hace cotidianamente, como lo hace, yo diría, a diario. Pero bueno, son cosas que iremos analizando en un rato en el marco de esto que es una cuenta regresiva de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que se vienen el próximo domingo. Próximo domingo 7 de septiembre se elegirá la provincia de Buenos Aires, diputados provinciales, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Y más allá de que no es candidato para estas elecciones, ayer fue subido a la camioneta descubierta que tuvo que atravesar estos episodios de agresiones y violencia junto a Javier Milei, obviamente Karina Milei, Sebastián Pareja, pero José Luis Espert. Un José Luis Espert que va a competir en provincia de Buenos Aires, pero en octubre, no el 7 de septiembre, en octubre, no como candidato a diputado nacional, en aquella lista que también llevará a los hombres del PRO que han cerrado un acuerdo con La Libertad Avanza. Pero bueno, ayer se lo mostraba a Espert porque quieren arrastrar con la figura de Espert ahora el 7 de septiembre, lo que ellos interpretan puede llegar a ser también una elección favorable en octubre con la figura de este economista, muy pero muy aliado con Javier Milei, después distanciado y peleado, y después reconciliado, a punto tal de que ahora el enamoramiento entre Milei y Espert-Milei es absoluto y total, más allá de compartir algunos postulados económicos, también lógicamente comparten el afecto y la amistad mutua. Por otro lado, el kirchnerismo, aliado con otras fuerzas y envalentonado en el Senado, lo que ha intentado hacer es trabajar para limitar los decretos de necesidad y urgencia. Decretos de necesidad y urgencia que lo colocan a Javier Milei, si uno compara la cantidad de años y también compara la cantidad de decretos, lo colocan a Javier Milei muy por encima de la media. Estamos hablando muy por encima de Cristina Kirchner, muy por encima de Mauricio Macri, muy por encima de Alberto Fernández. Aunque tenemos que hacer la salvedad, si bien Alberto Fernández firmó 178, si mal no me acuerdo, decretos, y Javier Milei lleva, me parece que 48, bueno, tenemos que recordar que durante la gestión de Alberto Fernández se dio la pandemia y que muchos de los DNU estuvieron vinculados a justamente a la pandemia y a la vigencia de la cuarentena. Y decía, ahora envalentonado, el kirchnerismo, / peronismo en el Senado tiene números muy pero muy importantes y se han alineado todos detrás de esta propuesta de limitar los decretos de necesidad y urgencia para que refleje justamente la reglamentación o la limitación a los decretos de necesidad y urgencia, también la visión del Congreso, y que no se convierta el Congreso en lo que se tuvo que convertir, por una parte por la pandemia, en otro por voluntad política, durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue un gobierno prácticamente por decreto, algo que le encantaría a Javier Milei. A punto tal de que algunos, lo decíamos la semana pasada, algunos imbéciles vinculados con la participación digital y los trolls, cuando se supo del aumento de sueldo nuevamente para los senadores, 10.200.000 pesos brutos en un país acabado, vaciado, endeudado, que vive de prestado, bueno, salieron a decir estos libertarios tuiteros y a pedirle a Milei el cierre del Congreso.
Gente que seguramente ni sabe, ni conoce, ni recuerda o tampoco leyó de la noche negra que vivió la Argentina, de la dictadura, de un Congreso efectivamente cerrado. Pero bueno, y también, más allá de todo esto y otros tantos temas políticos, porque ha sido una semana muy prolífica en estas cuestiones, tenemos que hablar de la economía, no es un capítulo aparte. Economía y política hoy se están entrelazando de una manera impactante, porque tiene que ver esto con el tipo de cambio, porque tiene que ver con las tasas, porque tiene que ver con el riesgo país, que uno decía, mirá cómo viene bajando, mirá qué bien, y sin embargo algunas cosas han empezado a darse vuelta y o a complicarse. Y para hablar justamente de economía está en línea Mariano de Rosa, es economista, por cierto. Gracias, Mariano, por atendernos. ¿Cómo estás? Darío, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, gracias por darnos este tiempo. Queremos conocer un poquitito cuál es la radiografía que vos hacés hoy de la economía a la luz de todas estas cosas que yo mencionaba en la apertura, ¿no? Que tiene que ver con la cuenta regresiva de la elección en Buenos Aires, lo que se viene para octubre, las internas en el gobierno, el estallido de las denuncias sobre supuestos hechos de corrupción en el Andis. ¿Hay cosas que la política está trastocando de la economía o son inconvenientes propios de la economía que el gobierno no ha conseguido hasta el momento resolver? Argentina, a ver, vos coincidís conmigo, yo te escuché un poco de lo que hablaste, pero Argentina está en terapia intensiva, la situación es muy grave, pero no solamente desde lo político, lo económico, de lo social, desde la parte de más. A ver, yo soy un economista que se dedica... Mariano, te escucho bastante mal, no sé, por ahí estás en un lugar donde hay poca señal, a ver si podemos mejorar, a ver cómo te escucho ahora. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, ahora te escucho mejor. Sí, vos tengo que hablar un poco más fuerte. Decís que Argentina está en terapia intensiva, decías. Es terapia intensiva, porque no solamente tenés que mirar lo económico y lo político, tenés que mirar lo social. Y en lo social hoy Argentina tiene niveles de pobreza muy altos, pero muy altos. Se me está escuchando bien, ¿no? No, mira, vamos a hacer un intento por llamarte nuevamente, a ver si mejoramos la comunicación. Te escuchamos, obviamente, estás hablando de la pobreza, que tiene niveles muy altos, pero nos gustaría que fuera más clara la comunicación, así que te volvemos a llamar, ¿dale? Dale, capaz que por WhatsApp. Perfecto. 13:25, 19:02 la temperatura, una jornada muy pero muy bonita, decía. A ver, para actualizar lo que tiene que ver justamente con los mercados, el dólar oficial 1.355, llegó a estar 1.370 ayer, por ejemplo, el dólar blue 1.350, el dólar MEP 1.346. El único que está recontravolado es el dólar tarjeta 1.761, aunque uno dice volado ahora, ¿no? Y puede estar un poquitito más alto todavía después de las elecciones, porque alguna corrección imagino que el gobierno intentará hacer. Cuando digo después de las elecciones no estoy hablando de Buenos Aires, sino estoy hablando del 26 de octubre, ¿no? Porque ya están hablando algunos de las inconsistencias de un dólar a estos valores, y ni qué hablar, bueno, algunas sugerencias que vienen desde el exterior, del Círculo Rojo local, pero también del Fondo Monetario Internacional, cuando digo desde el exterior, ¿no? Sí, Luisito, ¿qué decías? Frases de Milei: no hay terceras vías, Ajá. Si no avanzamos, retrocedemos, Sí. Ratifica el rumbo, estoy Ajá. acostumbrado a que me tiren piedras, a los orcos hay que ganarles siempre de local o de visitante, y se asustan porque el dólar aumenta 50 pesos. Ajá. O sea, ratifica el rumbo, Sí. polariza la elección, se lo ve muy entusiasmado y bueno, el Círculo Rojo local lo está aplaudiendo. Pero Perfecto. ojo que el Círculo Rojo siempre aplaudió a todos los presidentes cuando hay luna de miel. Lógico. Volvemos entonces a la comunicación, a ver cómo nos escuchamos ahora, Mariano. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, perfecto. Bueno, volvemos a algunos de los conceptos. Argentina está en terapia intensiva, no solo en lo económico, sino también en lo social. Los niveles de pobreza son muy altos. Hasta ahí te seguimos perfecto. Son muy altos el nivel de informalidad. Vos necesitas, la tasa de interés es un instrumento súper importante para generar mayor inversión y exportación. Y lamentablemente el gobierno tuvo que recurrir a subir la tasa de interés para sacar pesos de la economía para que no se le vayan directamente a dólar. Ajá. Entonces, a ver, vos estás con carry trade ahora. Si estás con carry trade, estás beneficiando solamente un sector de la economía, el sector financiero. Pero esto ya lo vimos, Mariano, ¿no? Esto me parece que ya lo vimos en Argentina.
Sí, obvio que ya lo vimos y un montón de veces lo hemos Sí, visto. claro. No, es algo increíble que siempre nos equivoquemos con la misma moneda, ¿no? Es algo increíble porque esto ya pasó con Macri, ya pasó con un montón de otros gobiernos que han hecho cuestiones. Vos recién hablabas de Alberto. Alberto fue el primero que ajustó para que ajuste este chico hoy. Si vos le estás ajustando la economía y le estás sacando consumo, ahora con la suba de la tasa de interés, le estás sacando más consumo todavía. Sí, sí, claro. Entonces, estás generando una situación en niveles percentiles bajos de pobreza, una presión muy fuerte, Darío. Y se lo vio ayer, ¿qué crees que te diga? Claro. Yo lo vi ayer. Mariano, ahora volvemos a lo de ayer, pero cuando vos decís o hablas de los que se benefician con esto del carry trade, que es de alguna manera posicionarse en pesos, captar estas altísimas tasas que están pagando hoy en el mercado y después eventualmente volver a comprar dólares en algún momento, porque el dólar se estima que no va a variar hasta después de las elecciones. ¿A quién beneficia esto? Solamente a los que tienen mucho capital, imagino, no al laburante. A ver si podemos, si te podemos recuperar. ¿Cómo, Mariano? El laburante la está pasando muy mal, muy mal. Y estamos hablando de gente que tiene un ingreso promedio de 1.500.000 pesos para abajo, que es, no sé, son 1.000 y pico de dólares. Imagínate los jubilados, que son, la mayoría está cobrando 400.000 pesos. Sí. A ver, con una suba de tasa de interés, vos hablas la cosa, está bien, sacás pesos de la economía, sacás de pesos, sacás todos los pesos que hay en la economía, perfecto. Eso no va a generar obviamente ni presión inflacionaria ni presión cambiaria. Bueno, pero no, tenés otros temas. Claro. A ver, yo entiendo que el gobierno lo que está haciendo es apurarse todos los meses. Y bueno, muchachos, tenemos que seguir ajustando, porque hay una realidad. Se están haciendo el ajuste antes de las elecciones, porque después viene el otro ajuste. Entonces, adelantaron el ajuste, porque ¿qué pasó? Milei triplicó la base monetaria si uno la mira en comparación con el gobierno de Alberto Fernández o el gobierno de Macri. Pero por cantidad de pesos en la economía estoy hablando. Esos son otros puntos, pero como si no hay que estar en cada plazo. Pasa que los pesos están dentro del Banco Central. ¿Me explico? Sí. Por la suba de los encastes. Ahora, otro tema ahí, subiste los encastes, o sea, menos pesos en la economía, pero yo no sé si aguanto más con menos pesos. No tenemos aire. O sea, vos estás haciendo una presión muy fuerte sobre el sistema financiero. Pero muchachos, las reservas no son nuestras, son prestadas. Sí, claro. El que viene, Mariano, se habla de una interna en el gobierno y de una decisión adoptada por el propio Javier Milei de desarmar las LEFIs, estas letras de financiamiento que, bueno, dejaron un montón de millones de pesos en el mercado que ahora el Ministerio de Economía ha intentado rescatar o esterilizar. Dicen que no era partidario el Ministerio de Economía de hacerlo en el momento que se hizo. Yo no quiero ver si esto fue un error, no fue un error, pero lo concreto es que se está pagando caro aquello y que, como vos decís, la cuestión de las tasas de interés no solo repercute en la economía, sino que también, bueno, el tema de los créditos hipotecarios, los que imaginaban meterse en algún préstamo personal para hacer tal o cual cosa, ahora imposible tomar un crédito porque las tasas se han ido por las nubes. Perdóname, Darío, no te vayas muy arriba. El jubilado que tiene que ir a financiar el 3 pagos, la compra de comida, sí. Lo estás jodiendo al tipo. Andate el consumo en tarjeta de crédito. El tipo que tiene que financiar sus gastos corrientes, ahí está. Ya sea alimentos, ya sea ropa. Ajá. El tipo le está, tomá, ahí está para vos arriba, tomá, bancátela. Sí. Porque es lo que tenemos que, el ajustazo que tenemos que hacer mientras estamos cobrando el 3% en algunos lugares, ¿no? Pareciera. No sé si es verdad eso, ¿no? No te quiero reclamar un rol que por ahí tendría que pedirle a algún politólogo que seguramente después tendremos al aire, pero ¿por qué si toda esta situación que estás describiendo y con la que coincido afecta por ahí al que menos tiene, a la clase media, media baja, jubilados, ¿por qué crees el nivel de adhesión a Javier Milei? ¿Por qué crees que existe este nivel de adhesión? No soy politólogo, pero algo leo. Sí, claro. El mundo va hacia los extremos. Y creemos que estar frente a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo es estar del lado más
extremo posible a ellos. Y yo creo que no es así tampoco. Ajá. Las ideas del peronismo, las ideas del kirchnerismo, no todas, no son la mayoría, algunas fueron buenas ideas. Te doy ya una para el sistema financiero. La ley de mercado de capitales, la hizo Cristina, y no se le ocurrió otro más. Vos mirás la ley de mercado de capitales y vos tenés que levantarte un sombrero y decir, qué bien que está hecho esto. Y hay otra ley que tenemos un poco más alejada, que era del 77, que ningún gobierno, ni NACAMPOP, ni liberal, te la sacó, ¿no? La ley de entidades financieras de 1977. Pero bueno, son dos sistemas totalmente aparte a lo que me preguntaba. El mundo se está yendo a una polarización. Entonces, esta polarización también viene por un aumento de las enfermedades psiquiátricas, de las enfermedades, del cambio que está viviendo el mundo también. Entonces, hay una polarización, pero tenemos que entender que en el medio de estos dos lugares hay más cosas también. Totalmente al otro lado. Mariano. A que se designen jueces por decreto, cosas así que son raras. Mariano, Luis Tarulo te saluda. Mira, no se me ocurre usar otra palabra sin banalizar esta enfermedad, pero digo, la voy a usar en términos de economía, ¿no? Porque uno que no entiende de economía como vos, veo una situación como parece esquizofrénica, digamos, ¿no? Se le ocurre a uno, pero debe tener una explicación lógica. Ante este panorama, un poco gris, con nubarrones, vemos hoy información de que las acciones, por ejemplo en Wall Street, de empresas argentinas, suben hasta un 7% ha subido. Central Puerto, Edenor, Telecom, casi 5%. Digo, ¿cómo se explica esto? Que por un lado ves un panorama un poco sombrío, pero por el otro decís, ¿y qué pasa con esto? ¿Cómo se explica? Edenor tiene que subir un 100%, falta 93% más todavía. O sea, el mercado argentino, el mercado ha tenido, le han dado de la espalda al mercado desde el principio de año. Si vos mirás el rendimiento de los activos de acá, lo que ha sido a lo largo del año, y la verdad que no fue lo espectacular que fueron los primeros años. Pero eso fue mucha euforia, y hoy, a ver, está bien, el superávit fiscal, el mercado lo paga. Tiene que tener superávit de cuenta corriente, y superávit y aumento de las reservas. O sea, el superávit comercial te da aumento de reserva. Y reserva de verdad, no reserva te la doy hoy. Porque enfrente, el iceberg, que son los vencimientos de deuda del 2026. Están arriba de casi, están ni de arriba ni cerca, pero son 20.000 millones de dólares. O sea, ¿qué vas a rifar las reservas que tenés hoy para pagar? Mientras tanto tenés que salir a defender el tipo de cambio y no llegar ni en pedo, perdón. No llegar, pero Sí. no llegar. Tenés que firmar 5 acuerdos con tenés que a regalar la Antártida para los chinos, no sé qué tenés que hacer. Algo de eso tenés que hacer. ¿Vos estás convencido, Mariano, entonces que después de las elecciones de octubre se viene un nuevo ajuste? ¿Y cómo estás viendo la inflación de agosto, mes que ya está terminando? ¿No es cierto? Que también tiene que ver con lo que vamos a empezar a transitar, porque, julio dejó un arrastre, y este mes para ustedes, para vos, ¿de cuánto va a ser la inflación? Ya la inflación no es un problema. No pasa por ahí. Ya no pasa por ahí. Ya el ancla fiscal sobre el equilibrio de precios está, obviamente que te puede subir la inflación, y más vale que te puede subir si sube el tipo de cambio, pero con el desastre que hiciste en consumo, el pass-through lo bajaste un montón. El pass-through, esto que se explica de peso a dólar, perdón, de dólar a peso. Sí. Sube el dólar, sube la inflación, ¿no? Esto los argentinos lo vimos muy fuertemente en la devaluación del 2001. Subió el dólar, subió la inflación, hizo un desbarajuste, pero ¿qué salieron a hacer después? El Policy Maker salió a acumular reservas, cosa que hasta ahora no vemos. Claro. La inflación es un problema, y si tenemos una visión como la que tiene Daniel Heyman, que es un emérito en bajar inflación, y te va a decir, no, si no tenemos superávit de cuenta corriente, la inflación es un problema que no está acabado, claramente es un tema que va a venir en cualquier momento. Entonces está por ahí el tema. La inflación sí va a ser, por ahí que de 1.8, 1.9, 1.2, y que se mantenga así, y bueno, ¿qué vas a tener? La inflación base del 30%, y bueno, ya estuvimos viviendo con inflación del 60, el 80, el 200. Ahora vivir con 3-4 años con inflación del 30 y después se te vaya al 60 o al 80, y ya están acostumbrados estos pibes, los argentinos. Están acostumbrados a vivir mal, entonces vivirán un poco más mal.
Mariano, en función de muchas de las cosas que están pasando y que está haciendo el gobierno, ¿crees que Argentina puede entrar en recesión? No, con lo que tracciona el sector financiero y el sector gasífero. O Ajá. sea, energía y finanzas te dan 50.000 millones de dólares. ¿Sabes cómo crece la economía? Ajá. Como crece al 9%. Y vos vas a decir, sí, pero yo estoy más pobre. Y sí, macho, está creciendo primero los sectores concentrados. Claro, claro. Que es lo que van a estar beneficiados. Este es un gobierno de los ricos, me van a decir que no. Este es el gobierno de los ricos. Lo que crece es el sector concentrado. Y después cuando le pagan a la mucama, cuando le pagan al cadete, ahí va derramándose en la economía. Ajá. Necesitamos otra cosa nosotros, ¿no? Claro. Necesitamos que caigan los pesos, las monedas del monedero del sector financiero y del sector energético, sino necesitamos algo más instrumentado, Sí, sí, más sí. serio, Ujú. más perdurable, más chileno, si querés te lo digo, más brasilero, más de cualquier lado que del nuestro. Porque Bien. nosotros tenemos un problema de desigualdad muy grande hoy, y entonces tiene que subsanar. Mariano, 1.000.000 de gracias por este contacto. Por una cuestión de tiempo tenemos que ir a una tanda. 1.000 gracias y te vamos a volver a molestar, obviamente. Bueno, Darío, te agradezco. Chao, Luis. Fuerte abrazo, chao, que sigas saludos. bien. 13:39, un poquitito demorado, nos vamos a una tanda. Estamos en Del Arco Político, la temperatura 19.8. En un ratito seguimos con las cuestiones políticas y también económicas. Elecciones, discursos, cotizaciones, cadena nacional, Boca, River, piquetes, paros, tomas, CGT, bolsas, subas, bajas, chicanas, internas, juicios, jubilaciones, paritarias, salarios, decretos. Del Arco Político. Todo lo que tenés que saber para entender lo que pasa. Con Darío Del Arco. Todos los jueves de 13 a 15 en Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Se viene la tercera edición del evento más importante de la industria automotriz. Autotienda reúne a los referentes del sector. El viernes 19 de septiembre los esperamos en el Centro de Convenciones Golder Center en Costa Salguero. Para más información, entra en nuestra web auto.tienda. ¿Sale un destino único? Sale Catamarca con Travel Sale. Vení a conocer la provincia de la que todos hablan. Del 25 al 31 de agosto, Catamarca está en Travel Sale. Catamarca, hermosa por naturaleza. Visit Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Hacemos radio, pero no estamos flotando en el aire. Sabemos lo que pasa y te lo vamos a contar. Del Arco Político, con Darío Del Arco. Los jueves de 13 a 15 por Ecomedios, AM 1220. Life I've always wanted, I guess I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what their money's worth. Those whose sole misfortune is having mountains own nothing at birth. Oh, they tell me still time to save my soul. They tell me renounce all those material things you gain by exploiting other human
star will make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. 43 minutos pasaron de la 1 de la tarde, 19:08 la temperatura, muy pero muy lindo, muy agradable la jornada. Luisito, nos metemos con el primer tema judicial, ¿te parece? Bueno, mira, Darío, te voy a dar un tema, porque obviamente hay mucho material hoy para charlar de política. Vamos con un tema judicial, policial de último momento, ¿te parece? Sí, porque claro. Fue un hecho muy sonado, muy conocido y que causó mucha conmoción en la sociedad. Un ingeniero que estaba cruzando Avenida Libertador y La Finura en el barrio porteño de Palermo, ¿no? Hace ya un tiempo, tenía su parte de militancia política, activo en las redes sociales, etcétera. Fue herido de una puñalada en el pecho. Tenía 42 años, vivía en Bécar, en el partido de San Isidro, era ingeniero civil recibido en la UBA. Bueno, resulta que finalmente fue detenido el asesino y hoy, era papá de un niño muy pequeño, Luca, y después fue detenido el asesino y finalmente hoy condenado a 19 años de prisión. Es en síntesis la información. Esta persona, aparentemente para robarle una mochila que tenía allí, lo atacó por detrás, le pegó una puñalada y ahora esta persona finalmente en un juicio oral y público fue condenado a 19 años de cárcel. El ingeniero Mariano Barbieri, un caso muy sonado en su momento. Claro, hay tanta inseguridad que ya nos escapan todos los hechos que ocurren, pero que fue un hecho muy terrible, allí cerca, te diría, en las cercanías de la residencia del embajador de Estados Unidos, en un lugar muy concurrido por los bosques de Palermo, Libertador y La Finura. Bien, un hecho policial entonces que tiene su correlato en la justicia, claro. Y 19 años entonces para el asesino. Y desde el punto de vista judicial, pero más ligado a la política, más vinculado a la economía, tenemos también temas de sobra, ¿no? Sí, tenemos el tema de Españolo, sí, claro, ¿no? Que ya lo habíamos anticipado. Si querés hablamos un poco de eso. Dale, vamos apuntalándolo. Bueno, vamos apuntalándonos. El punto justamente de lo que estábamos conversando es que el gobierno quiere desprenderse, y más en esta etapa preelectoral vital para el gobierno, para las dos fuerzas políticas, incluso apuntalado, como usaste bien la palabra, por el presidente de la Nación, ¿no? Que está proponiendo una polarización. Dijo que, te lo mencionaba recién en la comida del CICIP, dijo no hay terceras vías. Dijo nosotros o ellos, o sea, nosotros, la Libertad Avanza, en alianza en muchos lugares con el PRO, y después el kirchnerismo. Eso es lo que plantea Javier Milei. Bueno, en esta búsqueda de polarizar las elecciones, bueno, ¿qué pasó? Aparece esta historia de Españolo, ya lo dijimos hasta el cansancio, como es la historia, una conversación donde se está buceando de dónde se filtró esto, pero este señor que estaba en la Agencia Nacional de Discapacidad, de la que fue separado, habla de unas supuestas coimas que irían para arriba en la negociación con medicamentos, ¿no es cierto? Para arriba, y nombra concretamente a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, y a Lule Menem, ¿no? También otro funcionario del gobierno nacional, que es el hermano de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, ambos hijos del senador nacional, o el ex senador nacional, Eduardo Menem. Bueno, la cuestión es que ahora el gobierno mantuvo un silencio durante varios días y ayer el propio Milei dijo vamos a llevar a la justicia a Españolo porque lo que dijo es todo mentira. Bueno, hay un material que ya está recabando el juez Sebastián Casanelo, que tiene a su cargo esta causa. Te decía, está todo en estado embrionario, la justicia está trabajando, yo diría, esto me hace acordar un poco a lo del fentanilo, ¿no? Como que se le está reprochando un poco de lentitud en esta situación, pero bueno, es un tema muy delicado que apunta directamente a la máxima autoridad, ¿no es cierto? O involucra o menciona un apellido que es el que lleva ni más ni menos el presidente de la Nación. Entonces, está buscando con mucha paciencia y mucha cautela toda la información para avanzar en esta investigación. Están auscultando los teléfonos de Españolo y de los dueños de la droguería suizo-argentina a las que involucra Españolo, pero también ya han trascendido algunas pericias
y se dio a difundir a través de fuentes judiciales, innegablemente, que hay un dato sobre un medicamento, PEG-asparaginasa, es un medicamento contra la leucemia, oncológico, que se pagaba, según este dato, se habría pagado un 27% más caro que en el ministerio a través de el ANDIS. Bueno, el precio, no importa, son muchos números, pero es un 27% más caro que lo que se pagaba. En agosto de 25 tenía un precio y el ministerio la adquiría por, ponele, 13.500.000 pesos, agosto del 25, y el ministerio la adquiría por 8 millones de pesos en agosto del 24. O sea, y si encima baja la inflación, o sea, hay algo raro ahí. Lo que hacen ahí es decir, sí, pasó un año, pero la inflación no fue el 60%, si nosotros le restamos la inflación, pagaron un 27% más. Exacto. Pero me quiero tomar de esto que estás contando, Luisito, para decir y ratificar, ¿no?, la confusión que tiene el gobierno, porque por un lado, ayer por primera vez, 7 días después de estallado el escándalo de los audios, Javier Milei, como decías en la caravana, habló de esta cuestión, dijo que es todo mentira, que lo van a llevar a Español a la justicia, y por el otro lado el Ministerio de Salud habla efectivamente de sobreprecios. Se tendría que poner de acuerdo el gobierno en su comunicación si es una verdadera mentira, como ha dicho Javier Milei, que va a llevar a Español a la justicia, o si, como dice el Ministerio de Salud, hubo sobreprecios y la ANDIS está metida, o de allí partió algún tipo. Digo, no se ponen de acuerdo porque no había estrategia, porque las diferencias entre Santiago Caputo y Karina Milei quedaron a la intemperie, quedaron lógicamente muy expuestas y están navegando en aguas confundidas el gobierno en este plano, ¿no? Uno dice una cosa, otro otra. El punto es si realmente este 27% más implica o significa un sobreprecio, si significa algo ilegal, o es porque hay una justificación de este valor que ascendió de esta manera. Pero acá lo que se tiene que aclarar es el tema de la palabra coima, el soborno, si existió o no existió. Entonces, por ese lado van, y el gobierno va a ir contra Españolo porque dice que miente. Pero en el gobierno también son cautelosos con esto, por lo menos los voceros que dejaron trascenderse, necesitamos elementos concretos para llevarlo a la justicia. A ver, Luisito, como hay mucho material de esto, te pido unos segunditos nada más para no demorar una comunicación que ya tenemos. Me dicen que está en línea Juan Carlos Bloomberg, es candidato a diputado nacional por un partido que uno puede, ser sorprendido y que lo llame a confusión. Va a ser candidato a diputado por un partido libertario, pero no es de la Libertad Avanza. Vamos a hablar con Bloomberg por qué partido es, qué es lo que busca y por qué este regreso a la política. Bloomberg, Darío del Arco y Luis Tarulo lo saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted y a toda la audiencia, a lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué lo llevó a retomar un sendero político que nunca transitó abiertamente, pero que después de las enormes concentraciones y marchas que logró en su momento hacia el Congreso Nacional, se especulaba con que iba a ser un candidato, hasta que, aparecieron, como todo el mundo ya sabe, algún tipo de obstáculos y traspié? ¿Por qué ahora la política? Bueno, me vinieron a buscar de varios partidos, digamos, que no acepté. Yo tampoco había aceptado cuando fue la elección anterior, que Karina Milei me ofreció el lugar número 13 de diputado y senador número 3 y no lo acepté. Bueno, en este caso me vinieron a buscar los libertarios, que es el partido original de Milei. Milei creó ese partido donde al inicio, donde él es el presidente honorario, y bueno, después formó el nuevo partido. Bueno, estos libertarios son gente original del partido, gente, digamos, uno ve muchos profesionales, gente muy capaz, que fueron muchos dejados de lado, ¿no? Con la incorporación que tuvo el partido oficial, digamos, con Pareja y toda esa gente que digamos, mezclaron muchos peronistas y muchos dentro del partido. Mucha de esta gente se alejó y me pidieron, me ofrecieron ser candidato a diputado número 1. Como nosotros tenemos en la fundación muchos proyectos elaborados, algunos, yo conseguí 6 leyes sin ser diputado, logré el 911, logré el juicio por jurado, logramos muchas cosas y tenemos proyectos hechos que en su momento también se los entregamos a Macri y nunca fueron elevados. Así que como bajarle de diputabilidad y otros proyectos que tenemos elaborados que podríamos
presentarlos en el Congreso y, digamos, de alguna manera convencer a los instantes legisladores para que lo aprueben, ¿no? Sí, Para el claro. bien de la... Yo me especialicé mucho en la seguridad. Usted piense que yo hice el curso de la Academia de Policía de Nueva York, he estado con las policías del mundo más importantes, de Alemania, Suiza, España, Francia, Inglaterra, en cada lugar de la policía de Londres, aprendiendo. O sea que puedo aportar muchas cosas y, bueno, en este caso representando a la provincia de Buenos Aires, ayudar por todos los problemas que hay en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, Sí, donde claro. realmente la situación es muy caótica, ¿no? Bloomberg, ¿qué grado de aceptación tiene usted para con este gobierno? De 1 a 10, digo, ¿qué grado de aceptación tiene? Y eventualmente, si resulta electo diputado, ¿imagina conformar algún interbloque con lo que es ya un interbloque hoy de La Libertad Avanza con otros partidos? Bueno, mire, yo del gobierno, lo que es la macro, yo creo que ha hecho un gran gobierno, ha bajado la inflación, digamos, el trabajo de Patricia Bullrich como ministra, uno ve que no tenemos más esos piquetes en las calles, que no se podía circular por la capital. Bueno, pero en la micro yo creo que fallaron muchas cosas. Yo estoy en el ámbito textil de hace muchísimos años, he hecho muchas fábricas en Brasil, más de 28, he hecho fábricas acá, y hoy los textiles realmente están muy, muy mal con esto de las importaciones, porque, digamos, lo primero que tendría que haber hecho el gobierno, poner en igualdad de condiciones lo que el área textil tiene que, en este caso, competir con el exterior, son la baja de algunos impuestos. Usted fíjese que en Brasil, yo hice muchas fábricas en Brasil. En Brasil la gente, los industriales, compran el algodón y lo pagan con que le da el Estado, hay un banco, a pagar a 180 días renovables a otros 180 días. Y lo venden a los 70 días, o sea que se dan vuelta muchas veces la facturación sin poner un peso, y acá usted tiene que pagar el algodón de contado. Entonces, ¿cómo no va a poder competir nunca con ellos? Sí. Y como eso hay muchísimos otros rubros, ¿no? Ajá. Bloomberg, usted ha tenido, ya que la mencionaba, ¿ha tenido relación más allá de aquella convocatoria, algún tipo de reuniones o diálogo con Karina Milei últimamente? No hace mucho que yo no hablo con ella. Yo con ella tuve 3 reuniones cuando ella me ofreció ser candidato. Yo tengo el WhatsApp y cuando veo, digamos, cosas que suceden en el ámbito industrial y demás, cuando aumentaron, digamos, el valor del coseno de Phil, la gente de Edenor, yo le escribo y yo veo que no me contesta, pero que después muchas cosas que uno le aporta lo van haciendo, ¿no? Lo van haciendo. Entonces yo creo, tengo confianza mucho también del ministro de Caputo, porque nosotros en la fundación tenemos gente, cenamos todos los jueves. Hoy vamos a cenar con un ex director del Deutsche Bank de Alemania, de Suiza y de Estados Unidos, que él era compañero de Caputo por 7 años, o sea, me habla maravilla. Claro. Él me dice que no es un economista, que es un financista de alto vuelo. Claro. Bloomberg, dígame una cosa, a ver, ¿cómo va a ser o qué herramientas va a utilizar para no ser devorado por lo que todo el mundo vaticina como una enorme polarización, ¿no? Y ya para muestra basta un botón, el propio Javier Milei o La Libertad Avanza tiene como eslogan kirchnerismo nunca más y se planta como si fuera kirchnerismo o La Libertad Avanza, kirchnerismo o libertad. ¿Cómo va a ser para que no lo fagocite justamente la polarización que se viene? Bueno, yo veo el acompañamiento que tengo siempre en la calle. Ahora la gente que me ha llamado cuando se enteraron que era candidato, infinidad de llamados de todos lados, inclusive del exterior, de argentinos que están en Estados Unidos, en Alemania, en muchos lados, digamos, donde me dice seguir adelante. Y bueno, trataré de hacer las campañas para que la gente, digamos, me conozca, que vea los proyectos que tenemos y las cosas que queremos hacer para mejorar principalmente la seguridad y la justicia de los ciudadanos. Bloomberg, Luis Tarulo los saluda, buenas tardes. Mire, voy a hacer un poquito abogado del diablo, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la esencia del Partido Libertario, ¿no? Los libertarios, fundamentalmente donde nacen, que en Estados Unidos,
enarbolaron una bandera que es irrenunciable para ellos, que es cuestionar mucho al Estado y llegar a situaciones extremas como que la gente se arme, ¿no?, para su propia defensa personal. Digo, ¿cómo acá, en la Argentina, en lo que usted está recogiendo como doctrina, tiene que ver exactamente con ese tipo de pensamiento, de ideología? Y le pregunto específicamente por ese tema de las armas, por la desgracia que usted ha sufrido, que mataron a su hijo con armas, ¿no?, estos asesinos, y digo, ¿cómo compatibiliza ese criterio, ¿no es cierto? Bueno, mire, yo estoy en contra que la gente esté armada, pero digamos, para que la gente no se arma, usted tiene que tener el Estado para que lo cuiden a usted. Y yo veo que lamentablemente hoy acá no están cuidando a la gente. La policía está, digamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y no está haciendo nada, porque, digamos, desde el gobierno de Kicillof frenan todo. Si usted tiene que, fíjese, yo tengo casos de una chica que va como segunda en esta lista y fue amenazada. ¿Y de quién fue amenazada? Por teléfono, de un tipo que está preso en la cárcel de Olmos. Sí. O sea que los presos acá hoy de la provincia de Buenos Aires, con el tema de la pandemia, todos andan con celulares. En ninguna parte del mundo un preso puede tener un celular en la cárcel. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con respecto a lo que usted me dice de armarse. Yo estoy en contra de eso, pero es lo más importante que a usted lo que es la seguridad, las fuerzas policiales lo cuidan, y que usted no y bueno, acá no estamos viviendo, fíjese la cantidad de gente que pierde vida todos los días, ¿no? Bloomberg, víctima del delito, ¿no? Bloomberg, ¿usted percibe que las fuerzas de seguridad contienen en su seno, porque bueno, en todos lados se cuecen habas, ¿no?, que contienen en su seno elementos que hay que limpiar de alguna manera, que puede haber corrupción dentro de alguna de las fuerzas de seguridad? Sí, no me cabe la menor duda. Usted fíjese cuando se encuentran, y muchas veces, fíjese el trabajo que ha hecho Patricia Bullrich en Rosario, Santa Fe. Bueno, ese narcotráfico se trasladó en la provincia de Buenos Aires y está operativo, y esto lo manejan punteros políticos y todo eso. Entonces yo creo que acá hay un gran trabajo para hacer. Me perdí un poquito, Juan Carlos. ¿Usted dice que el narcotráfico de Rosario se trasladó a la provincia de Buenos Aires? Sí, no me cabe la menor duda. ¿Los monos están en Buenos Aires? Bueno, hay distintos grupos, yo no puedo decir cuál exacto, ¿no? Sí. Pero, digamos, todos los datos que tenemos en la Fundación y demás, que nos llegan información, en especial de los servicios secretos de las embajadas y todo eso, es terrible todo eso. Bueno, Bloomberg, y nos salen a la luz la cantidad de hechos que suceden, ¿no? Bueno, Bloomberg, entonces, perdóneme, 1 más 1... creo que todavía sigue siendo 2. Si usted dice que hay presos que manejan con celulares, Guille Cantero está preso, y la familia, varios, y otros narcotraficantes, digo, entonces manejan el delito desde la cárcel, podríamos deducir. Bueno, fíjese que ahora salió a la luz que la van a procesar a la que era la responsable del Servicio Penitenciario Federal, Rodri, una mujer, y bueno, ella le permitía, digamos, hablar entre los distintos delincuentes del narcotráfico. Lo permitía la directora del Servicio Penitenciario Federal, Rébora Rodri, ahora me olvido el apellido, que salió en los diarios hace 2 días, digamos que ahora va a ser procesada. Le hago una última por una cuestión de tiempo, Bloomberg. ¿Qué opinión tiene usted de la candidatura en la tercera sección del comisario o excomisario Bondarenko? Bueno, es muy importante por la experiencia que tiene este señor de haber estado en la policía, ¿no? Y entonces es un hombre que conoce la calle, conoce los problemas que tiene la policía, y bueno, yo creo que él va a poder aportar también su granito de arena en el Congreso. Y a ver, y una más, ya que estamos, Patricia Bullrich va a ser candidata a senadora. ¿Puede alterar esto la política de seguridad del gobierno nacional? No, yo creo que ella tiene un buen equipo que ha armado,
conozco porque colaboré muchas veces con ella en muchos temas y bueno, yo creo que hay equipo formado que ella puede delegar y seguir toda la meta que han hecho, ¿no? Bien. Hay mucho para hacer. Fíjese usted que cuando a veces la gente dice que las leyes que logramos que no sirven, cuando lo secuestraron y asesinaron a Axel, habían 260 secuestros por mes. Hoy, gracias a esas leyes, tenemos 8 por año. Imagínense si cambia la cosa. Sí, sí. Bloomberg, gracias por este tiempo. Seguramente volveremos a hablar antes de las elecciones. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias y tener la posibilidad de hablar a toda su audiencia. Muchas gracias. Que siga muy bien. Gracias. Juan Carlos Bloomberg, candidato a diputado nacional para las elecciones del 26 de octubre. 14:04, nos vamos a hacer una tanda. La temperatura sigue allí igual, 19.8 la térmica. Una jornada muy, pero muy bonita para aprovechar. Vamos a estar hablando del tiempo del fin de semana, porque no viene nada bien. Eso lo vamos a hacer en un ratito nada más. Ahora, una tanda. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ingot desembarca en Latinoamérica y trae consigo un sistema de seguridad de última tecnología aplicada al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Ingot te sumerge en una experiencia única a través de un sofisticado sistema de ingreso por reconocimiento facial, huella dactilar y lectura de iris, poniendo a disposición el más riguroso sistema de control y monitoreo 24 horas. Ingot apela a tu comodidad, ofreciendo un horario extendido y salas de escritura totalmente privadas y equipadas. Somos la verdadera seguridad. Somos Ingot. Conocenos. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Ya salió Bank Magazine de julio. La clave para entender el mundo financiero, política, actualidad y los análisis más profundos. En este número, Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, Roberto Kachanowski, Candelaria de la Sota, José Calero y Leandro Selen. Léela en ecomedios.com y mantenete siempre informado. Bank Magazine, tu mirada inteligente sobre la realidad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Información reservada, análisis y opinión del Arco Político con Darío del Arco, todos los jueves de 13 a 15 por Ecomedios. Life
8 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 19:08 la temperatura. Seguramente después Luisito, que es especialista, nos va a comentar cómo viene el clima de fin de semana, pero en un rato, porque ahora yo les quiero hablar. Pero yo pensé que me ibas a preguntar más si tarde. este señor era George Harrison. Yo te iba a decir que sí. Claro, es lo que te gusta a vos, vos Javier, que fuiste DJ. George Harrison. Muy bien. A ver, vamos a hablar un poquitito de esta caravana que no fue en Lomas de Zamora. El proyecto era hacer una caravana y después terminar en un acto donde lógicamente el presidente Javier Milei iba a hacer un discurso para su militancia. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió mucho más de lo que había ocurrido en Junín. Ustedes recuerdan que el lunes Javier Milei, Karina Milei y compañía estuvieron en Junín. Bueno, allí el acto se hizo porque lo concretaron en el marco de un teatro cerrado, obviamente para unas 2.000 personas, el Teatro San Carlos, pero antes de ese acto en el teatro hubo refriegas y hubo enfrentamientos a trompadas y palazos entre militantes de la Libertad Avanza y militantes del kirchnerismo. Bueno, los militantes de la Libertad Avanza iban con sus buzos y fueron agredidos. Algunos de ellos tuvieron que pasar por una guardia médica porque realmente fueron muy, pero muy golpeados, inclusive por 5 o 6 contra una sola persona. Ayer fue diferente, se intentó hacer esta marcha, se habían concretado 200 metros de caravana, iban en la caja de una camioneta descubierta, Javier Milei, Karina Milei, Santiago Pareja, que es el armador político de la provincia de Buenos Aires, y José Luis Espert, que es primer candidato a diputado nacional para las elecciones del 26 de octubre. Bueno, hechos de hostilidad empezaron a verse en el trayecto de la caravana por la avenida Hipólito Yrigoyen, una de las centrales de Lomas de Zamora, como si fuera la 9 de julio para aquí, para la capital federal. Empezaron a llover algunas piedras sobre la comitiva presidencial, algunas botellas de plástico, ¿no es cierto?, que eran tiradas de algunas ventanas de algunos edificios, y mucha, pero mucha piedra. Yo me reservo, porque la verdad no estoy en condiciones de afirmar, si la fotografía que aparece con un círculo amarillo redondeando lo que es un cascote de un enorme tamaño es algo que se produjo o es algo generado a través de los trolls libertarios que fueron reposteados por el presidente Javier Milei o Adorni. No digo ni que sí ni que no, digo no lo sé. No lo sé si hubo un tirar cascotes de ese tamaño, sí piedras porque se vieron, sí porque fueron notables, y qué cosa rara, ¿no? En el trayecto de la caravana había un volquete con material, un volquete con escombro, un volquete con piedras, seguramente de allí fueron utilizadas para agredir a la comitiva presidencial, que obligó que la presidencia, a través de lo que es la custodia del jefe de Estado, evacuara a Javier Milei de ese lugar. El candidato a diputado José Luis Espert fue sacado en una moto, en una suerte de scooter, por un militante. Y bueno, y esto marca un clima de intolerancia, un clima de violencia que no se tiene que repetir. Lo que pasa es que los argentinos nos vamos acostumbrando a este tipo de situaciones y después es como que se naturaliza. Toda violencia, sea del partido o al partido, hacia el partido que fuere, es condenable. Esto no puede pasar. Marca, insisto, con el término, la intolerancia, ¿no?, de la dirigencia política y de la militancia política en la República Argentina. En la Argentina ya no se puede disentir, no se puede decir algo diferente o decirle algo distinto al que piensa de una manera contraria a la que pienso yo. Todo sirve para enardecer. Y bueno, y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Termín, salió a obviamente condenar el hecho, lo manifestó, lo dijo, sostuvo que era algo repudiable, pero siempre hay un pero Termín dijo, bueno, palabra más, palabra menos, ¿no? ¿Cómo se le ocurre también al presidente a venir a hacer una caravana a Lomas de Zamora, ¿no? Un pueblo, un bastión peronista, esto fue casi una provocación. Bueno, es como que fueran cotos, ¿no? Como que fueran cotos en los que este partido me corresponde, es mi coto de casa, no se puede meter otro, no puede venir a decir algo diferente. Lo mismo que ocurre en Formosa, para graficarlo a nivel provincia. Bueno, ¿cómo que no se puede ir a expresar un discurso en paz, sin violencia y con respeto de los que no piensan igual? Bueno, esto me parece que no es bueno.
la gente o los analistas después se preguntan, y los mismos políticos, ¿por qué mucha gente no ha ido a votar en las elecciones que se han desdoblado y ya se han realizado? ¿Por qué estiman que puede haber entre un 60 y piquito, 68% con viento a favor de presencialismo o de presencia, mejor dicho, en las elecciones del 26 de octubre? No se preguntan por qué la gente no quiere, y porque ve todo esto, ¿no? Porque ve el barro de la corrupción, ve el barro de la violencia, ve el barro de la intolerancia, ve el barro de los legisladores que se aumentan salarios a 10 millones y pico de pesos, bueno, montones de cosas que hacen que lógicamente vaya perdiendo la confianza. Y yo hablaba de un índice de confianza que para Milei cayó un 13.6% el índice de confianza en el gobierno. El 69, si no me equivoco, el 89% de la gente conoce y sabe y ha escuchado algo de esto que tiene que ver con los supuestos hechos de corrupción o de sobornos, y me parece que el gobierno va a pagar un cierto costo político por esta cuestión. La imagen de Javier Milei ha bajado, de acuerdo con algunos consultores que he llamado, ha bajado entre 4 y 6 puntos, aunque todavía está todo muy fresquito y muchos todavía no se animan a encuestar, tratando que baje un poquitito la espuma para después sí tener números un poco más firmes. Pero lo errático del gobierno, el silencio del gobierno, pasaron 7 días para que Milei dijese algo. Hasta el momento solamente habíamos tenido la palabra de Lule Menem, que al mejor estilo menemista y al mejor estilo de su tío Carlos, el expresidente de la República Argentina, utilizó la palabra burda, no dijo como su tío burda patraña, sino que dijo burda operación, hablan de operaciones de los kirchneristas, pero no tienen brújula en esto ni en el plan de contingencia, a punto tal de que ayer a la caravana Javier Milei habló de que son todas mentiras de Españolo, que lo van a llevar a la justicia y se va a comprobar que mintió, por un lado, pero por el otro lado el gobierno estaba difundiendo supuestos sobreprecios en la agencia de discapacidad, desde el ministerio que conduce Lugones. ¿Cómo es? ¿Es una mentira? ¿Es una burda operación? ¿O efectivamente hubo, como se dedicaron ayer desde las 7:30 de la tarde a operar desde el gobierno para que se supiera que supuestamente hubo sobreprecios en la Andis? Y esto llama la atención porque la difusión de esa información viene o surge después de una reunión que el ministro Lugones, si después me podés aportar el nombre de pila que no lo recuerdo, Mario, ahí está Mario, Mario Lugones, antes de difundir a través de su ministerio esto de la existencia de eventuales sobreprecios en el Andis, había estado en la Casa de Gobierno con 2 protagonistas, con 2 hombres fuertes del gobierno. Por un lado con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y desde el despacho de Francos se fue al despacho que Santiago Caputo tiene en la Casa Rosada, justamente para hablar de cómo se iban a hacer los sumarios en la Andis para determinar las compras, las licitaciones, los precios que se pagaron, pero no hay nadie que pueda llegar a desmentir que a la vez iban a hablar de la estrategia de defensa del gobierno para que impacte lo menos posible. Están haciendo o intentando hacer un control de daño sobre esto que ha pegado la base de flotación de un gobierno de un Javier Milei que dijo que venía a combatir la casta, que despotricó contra el gobierno kirchnerista y de Alberto Fernández por los hechos de corrupción y que ahora se ve salpicado por un hecho de corrupción denunciado periodísticamente, o filtrado, mejor dicho, filtrado a través de audios de un secretario de la Agencia de Discapacidad, que no solo era el secretario de la Agencia de Discapacidad, sino que era abogado del propio presidente Javier Milei y el hombre que más había ingresado a la residencia de Olivos durante el último año, a punto tal de que las 48 veces que ingresó Españolo a la residencia de Olivos, inclusive algún que otro domingo para quedarse a escuchar ópera con el presidente Milei, fue superior a las veces que estuvo el jefe de gabinete, 20, superior a las veces que estuvo Sandra Petovelo, una mujer que tiene inclusive su propia habitación, es la única que tiene una habitación en la residencia de Olivos para eventualmente extender sus jornadas de trabajo allí, y en mesas de gestión y de trabajo con el presidente Javier Milei, que había estado 24 veces, es decir, no era un desconocido de Milei, no era, y después empezaron, no porque a Españolo se lo acercó
Victoria Villarruel a Milei, cosa que es absolutamente falso, y la verdad que un caballero, el jefe de gabinete Guillermo Franco, que después de haber dicho eso, montándose sobre declaraciones de algunos militantes libertarios y funcionarios libertarios, bueno, pidió disculpas porque había cometido un error que de hecho Españuelo no llegó a Javier Milei por Sandra Petovelo ni por Marcela Pagano, la diputada opuesta hoy a lo que es La Libertad Avanza, sino a través de José Luis Espert. Pero bueno, no ha mostrado reflejos, no ha mostrado tener brújula, ha quedado agobiado y agotado el gobierno con esto que lo sorprende, y que se ha convertido ya a esta altura, claro está, en un cisne negro en esta etapa preelectoral, un cisne negro que no solo pega y eventualmente va a pegar un poco más todavía sobre la política, sobre las candidaturas y sobre la competencia electoral, sino que también está pegando sobre la economía. Está pegando sobre la economía porque los mercados se alteraron, porque el dólar subió a 1.370, porque el riesgo país que estaba hace unos 25 días en 620 pasó a 680, después se ubicó en 700, 729 y hoy está por sobre los 800 puntos porcentuales. ¿Y esto qué significa? Y significa que si la Argentina tuviese alguna posibilidad de endeudarse en el mercado global, tendría que pagar tasas estratosféricas para conseguir crédito. Argentina no accede al mercado global, no tiene crédito, somos parias, vivimos de lo que nos da el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, la Argentina está así, pero hay empresas de la Argentina que también tienen sus deudas, que también tienen que reconvertir o no me viene la palabra ahora, modificar o restablecer o refinanciar sus deudas, que tienen que salir a tomar deuda al exterior, como lo han hecho algunas provincias que tienen crédito, como lo han hecho algunas ciudades. Y bueno, y esto también implica que la tasa que tengan que pagar sean verdaderamente voladoras. Y ni qué hablar de cómo repercute todo esto en la economía doméstica, porque estas tasas voladoras, ¿no es cierto?, que sirven para que los que tienen plata hagan más plata y que los que saben de finanzas hagan su pingüe negocio, y que, bueno, cosas que ya hemos visto, ¿no?, en otras épocas, inclusive en épocas del propio Toto Caputo cuando era secretario de Hacienda con Mauricio Macri. Bueno, esto repercute sobre la economía, porque la economía está con un parate, porque se estima, lo ha dicho el JP Morgan y también lo han dicho algunos consultores que son parte del REM, este número, este promedio que hace el Banco Central de la República Argentina a través de 39 consultoras, bancos internacionales y asesores. Es una suerte de promedio que dice, bueno, que la Argentina no va a crecer al 5.5 como se imaginaba, sino que el crecimiento de la Argentina va a estar entre el 4.5 y 4.8 en función del parate que hay, del consumo que se ha desvirtuado. Y claro, si vos ofreces tasas, ¿no?, tasas que, para los grandes jugadores son del 70 al 80%, y para los particulares que ponen un plazo fijo a 30 días, el 4%. Si vos decís, yo pongo esta cantidad de pesos 30 días y saco el 4%, al mes retiro esos pesos y voy y compro el dólar, porque el dólar está planchado y el gobierno lo quiere mantener así hasta el 26 de octubre, bueno, la ganancia que haga son 4% en dólares en un mes. 4% en dólares en un mes. Claro que la gente hoy por hoy no tiene capacidad de ahorro, lo hablábamos con Mariano da Rosa, está endeudada. Son muchos más, y hay números concretos relevados de aquellos que pagan un mínimo de la tarjeta y que tienen que financiarlo porque no llegan a pagar la totalidad. Aquellos que, por cierto, tratan de hacer compras o eventualmente comprar bienes cuando existe alguna promoción o está la posibilidad de cuotas sin interés. Bueno, esto, las altas tasas y la timba, lo que hace es frenarte la economía. Una economía que tenderá, si se cumple lo que nos decía Mariano da Rosa hace un ratito nada más, tenderá a enfriarse aún más después de las elecciones de octubre, porque el que piensa que si gana Milei en octubre se dolariza la economía y pasa a ganar miles de dólares como salario, como lo prometió en campaña falsamente, está totalmente fuera de foco, porque lo que se viene después de octubre, gane o pierda Javier Milei, es un nuevo ajuste. Un ajuste tanto o igual de fuerte al que ya ha sometido este gobierno a todos los argentinos desde que asumió, porque tiene que cumplir con pautas
tiene que cumplir con pautas para que siga drenando este grifo del Fondo Monetario Internacional y no se convierta la Argentina en un país defolteador, en que no pueda cumplir con los compromisos asumidos, y porque tendrá que salir a comprar sí o sí reservas en algún momento el gobierno, habiendo desperdiciado comprar reservas cuando el dólar estaba a 1100. O casi como un capricho, Milei dijo, hasta que no toquemos el piso de 1000 no vamos a comprar. Bueno, ahora el piso es de 9.59, porque ustedes saben que hay 1% que se va aplicando sobre el piso y 1% sobre el techo. 9.59 es el piso de la flotación y el techo está en 1.460. Bueno, se le va a hacer muy difícil al gobierno acumular reservas, y se le hizo muy difícil también al gobierno salir, si es que imaginamos que con la licitación de letras de ayer salió de lo que fue el desmantelar las LEFIs, las letras de financiamiento, ¿no? Que dejaron oportunamente billones de pesos en el mercado que preocuparon al gobierno, que se fueron volcando al dólar y que ahora lo obligan al gobierno a tomar medidas para esterilizar, para captar esos pesos, y no solo lo hace a través de letras, sino también de medidas que han puesto a un sector que miraba con cariño este modelo, como los bancos, lo han puesto verdaderamente nerviosos. ¿Por qué? Porque le han ordenado mantener el 53% de los depósitos como encaje. Si vos pones 1.000 pesos de depósito, por decir algo, a plazo fijo, 530 quedan inmovilizados, los tienen que enviar los bancos al Banco Central, no se pueden manejar, y claro, eso es una forma de mantener la plaza seca de pesos y que efectivamente no se vuelquen a la divisa norteamericana, pero no solo no se vuelcan a los dólares, sino que tampoco se vuelcan al consumo, a la compra de esto, a la compra del otro, y cada vez es más la gente que va a los supermercados los días viernes en los que una aplicación hace el 25-30% de descuento, o los días que hay 3x2 o 3x1, ¿no? Con un nivel preocupante, y con esto cierro para después escucharlo a Luis y su tema, con un nivel preocupante también que tiene que ver con el empleo. Ustedes saben que el empleo ha pasado a ser la primera preocupación de los argentinos, ya ha despojado la cuestión de la inflación y también, en algunas encuestas, a la seguridad. Hay 8.800.000 personas que trabajan de manera informal. 8.800.000 personas trabajan de manera informal. Estamos hablando de 5.500.000 personas que son asalariados pero sin aportes. Estamos hablando de 3.300.000 personas que son independientes no registrados. Y bueno, y la preocupación en este caso es perder el laburo que se precariza aún más. La situación del mercado de trabajo es mala, lo dice en una encuesta de Atlas Intel, que es una encuestadora prestigiosa con base en Brasil, lo dice el 74% de la gente. Y la consultora Boomerang dice que el 66% de las empresas ha reconocido que en el primer semestre ha cesanteado o ha tenido que echar empleados. Y si a esto entonces le sumamos el vaticinio de que la economía crecerá entre un 4.2, un 4.5, un 4.8 y un 5.5 del año que viene, bueno, uno puede llegar a suponer que las cosas van a estar complejas. Un panorama poco halagüeño, aunque te la pinten, ¿no? Aunque te la pinten que vos podés comer con la libertad. Lógicamente, comer con la libertad se hace mucho más sencillo, y deploramos y repudiamos todo lo que no tenga que ver con un sistema en el que la libertad esté en plena vigencia en todos los planos. Pero desde la libertad avanza, poco se está acompañando a los que menos tienen, a los jubilados, a los discapacitados, a la clase media que se está convirtiendo ya en clase ya ni media baja, en algunos casos en clase baja, en aquella compadreada del ministro Toto Caputo que dijo van a tener que vender los dólares para pagar impuestos, y esas cosas desafortunadas y esos bloopers, y Milei que dice que los cucas están calientes porque le afanamos el choreo, dijo Milei, le afanamos el choreo, o un Sebastián Pareja, fíjate vos, el armador de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, ¿no?
que dijo que los que habían tirado piedras ayer sobre la comitiva presidencial eran discapacitados mentales, ¿no? Justamente cuando lo que le están negando desde el gobierno es al sector de los discapacitados asistencia y una mejor calidad o condición de vida a aquellos que reclaman para justamente, ¿no?, para sus tratamientos, para sus internaciones, para su acompañamiento terapéutico. Bueno, la política no es ajena a todo esto que pasa, al contrario, es una de las protagonistas. Por eso cuando te contamos quiénes son los candidatos, quiénes están en las listas, cómo se vienen las cosas, cuáles son las internas, uno puede llegar a pensar que ustedes del otro lado dicen, bueno, ¿y qué me importa? Y la verdad que nos debiera importar, porque todo ese combo, todo eso puesto en la licuadora, nos da lo que estamos viviendo ahora, nos dio lo que estuvimos viviendo con Alberto Fernández, nos dio lo que vivimos con Mauricio Macri y nos dio lo que vivimos con los kirchneristas, con Menem, con Duhalde y con Raúl Alfonsín, desde el regreso de la democracia por lo menos. Luisito. Mirá, vamos a hacerla muy cortita esta porque se nos viene el final, nos va a comer el tiempo, pero no podemos dejar de hablar de Cristina Fernández de Kirchner. Y no podemos dejar de hablar porque Cristina Fernández sigue y evidentemente tiene muy buenos abogados, entre ellos el doctor Carlos Beraldi, y está tirando cosas para adelante y poniendo, esto lo digo objetivamente, Darío, le está poniendo algunos en aprietos a la justicia con presentaciones que no tienen que ver ya, es irreversible la condena a 6 años de prisión por aquellos hechos de corrupción en la causa vialidad y está cumpliendo la prisión domiciliaria. Pero ¿qué pasa? Ahora se fue a la Corte con un recurso de queja. ¿Y el recurso de queja qué implica? Tenés recurso extraordinario, recurso de queja, son distintas presentaciones para que la Corte habilite estas demandas. ¿Y qué pide? Que le saquen la tobillera electrónica y no tenga la obligación de informar la lista de visitas. Otra vez, y dale con pernía, diríamos los viejos, ¿no? Pero ahora la Corte algo va a tener que decir. Sí. Bueno, están esas dos pero cosas. Hay que ver si la Corte va a tener que decir, porque la última vez también le pidieron a la Corte que dijera algo de esto, y la Cámara de Casación Penal dijo, no corresponde que este tema vaya a la Corte, ¿no? Pero por eso va con este recurso de queja, ¿no? Que es otro elemento que le permite acudir y reclamar directamente a la Corte. Bueno, ahora, por otro lado, también recusa a la Corte. Dice, no, váyanse estos 3 jueces, que actúen otros con jueces, porque estos 3 no me inspiran confianza, no son imparciales. Y fundamenta el hecho de que la última decisión de la Corte sobre su caso tardó 40 días en expedirse, cuando en el promedio de las causas, escucha esto, porque esto lo pusieron en la demanda, tarda 700 días en promedio la Corte en expedirse. Buen dato, ¿eh? 700 días son 2 años. Sí, claro. Entonces, y dice, y en mi caso, en 40 días lo resolvieron. Bueno, entonces, por un lado va a la Corte pidiendo esto, por otro lado recusa a la Corte, y por el otro lado ganó tiempo con el tema de el remate de los bienes, porque tiene que pagar aquella friolera de plata que tiene que devolver, en definitiva, no pagar, devolver el dinero mal habido según la justicia, ¿no es cierto? Y entonces, acá tiene que haber una audiencia. Mariano Borinsky, presidente de la Casación, de la Sala 4, mejor dicho, de la Cámara de Casación, fijó una audiencia para el 11 de septiembre. Las partes deberán informar sobre el recurso presentado y se van a tratar 2 recursos de casación en trámite y después cuenta con 5 días para resolver. Pero lo cierto es que viene tirando todo para adelante. Y lo está consiguiendo a cuentagotas, pero por lo menos, y la parte que más duele, que la de bolsillo, bueno, también está postergándose. Bueno, muy bien, 14 horas y 32 minutos, autorizado por Javier Martínez, que opera técnicamente del arco político. Nos vamos a ir a una nueva nota y vamos a postergar un poquitito la tanda, porque ya me dice la producción que está Línea Hernán Reyes, es diputado nacional y es candidato a diputado nacional por la coalición cívica en la ciudad de Buenos Aires. Hernán, Darío del Arco y Luis Tarulo desde Ecomedios te saludan. ¿Cómo estás? Hola Darío, hola Luis, un gusto, bien por suerte. Bueno, gracias por atendernos, queremos conocer un poquitito cómo estás antes de pasar a la campaña electoral, cómo estás viendo estos momentos de la política argentina donde reaparece o recrudece la violencia en la campaña, recrudece la intolerancia, lo vimos en Junín para Con la Libertad Avanza, lo vimos ayer en Lomas de Zamora, todo aquel que hable de alguna manera diferente es censurado, cancelado. Es un momento muy particular, ¿no es cierto?, de la política de cara a las elecciones que se vienen
en 7 días en Buenos Aires y después el 26 de octubre? Sí, claro, la violencia nunca es buena y cuando se manifiesta así en la calle empieza a dar cuenta que las cosas no están bien. Yo repudio desde ya la violencia contra el presidente y contra cualquier persona, no es intolerable. Y lo cierto también es que hay que decirlo con todas las letras, el gobierno se ha encargado de construir un clima de violencia diario, con la palabra, violando permanentemente el respeto de las personas, de los opositores, de los periodistas, del que piensa distinto. Entonces, si algo hay que hacer urgente es que el presidente de la nación cambie su lógica violenta para con la oposición y para con la sociedad, y a partir de ahí poder condenar sin duda cualquier acto de violencia y mucho más lo que se vio ayer tirándole cosas a Milei y a su comitiva, ¿no? ¿Cómo crees que van a ser las elecciones del 26 de octubre? Se habla de una fuerte polarización en provincia de Buenos Aires. El eslogan es kirchnerismo nunca más. En Ciudad de Buenos Aires seguramente se potenciará algo más o menos parecido, porque la estrategia del gobierno de La Rosada tiene que ver con trasladar esto a todo el país, ¿no es cierto? ¿Cómo van a trabajar ustedes para no ser presa de la polarización? Se lo preguntaba también hace un ratito a Juan Carlos Bloomberg en provincia de Buenos Aires. Creo yo que la polarización en todo caso es de la política, que la sociedad no se divide de esa manera. Estoy seguro que no existe esa idea de que el 50% de la Argentina es libertario y el otro 50% es kirchnerista. Hay un montón de gente que no se identifica con esas expresiones y que en todo caso lo que siente es mucha frustración o apatía de cara a las próximas elecciones. Yo como candidato a diputado nacional los invito a todos esas personas a que den el paso adelante, a que despertemos y que digamos que no es verdad que la única forma de salir del pasado es de esta manera. Perdóname, Hernán, ¿qué elemento existió para que la coalición cívica no pudiera llegar a acuerdos, no digo electorales, sino tal vez programáticos, para ir de una manera más fortalecida a los próximos comicios? No, nosotros intentamos tratar de unificar lo más posible la propuesta política, ¿no? Con todo el centro político, si querés, y no se pudo dar. En su momento Graciela Ocaña firmó con nosotros un frente político que se llamó Hagamos Futuro, y pocas horas antes del cierre final se fue con Lustó, y está en su derecho, como nosotros estamos en nuestro derecho de ratificar las ideas que tenemos y que siempre defendimos. Por eso vamos a recorrer la ciudad con Lilita, con Marcela Campagnoli, con todo el partido. Por suerte el Demócrata Cristiano está con nosotros, el partido de la ciudad también, y un montón de gente, de vecinos que nos apoyan y que dicen que nuestras ideas tienen sentido. Miren, acá lo que está en juego es para dónde va la Argentina, y lo que está en juego es quiénes tienen el coraje para plantarse frente a un aluvión de violencia, autoritarismo y de corrupción muy grande. Nosotros estamos ahí. Hernán, Luis Tarulo te saluda, buenas tardes. Ustedes tenían, parece que pasaron 1000 años, ¿no? Pero ustedes fueron cofundadores de Juntos por el Cambio, fueron parte importantísima, ¿no? Lilita se encargó de armar ese acuerdo, ese sector. Ahora, pasó mucha agua bajo el puente y bueno, estamos viendo lo que pasó, que un PRO totalmente desgajado y ustedes que ya se habían ido hace rato. Pero vamos a hablar, te quiero preguntar específicamente, como sos candidato a diputado nacional por Capital, ¿cuál es la propuesta, o 4 o 5, las que vos tengas ideas fuerza, de la coalición cívica para la Capital Federal? Luis, la propuesta nuestra primero y principal es volver a la idea republicana de gobierno. No es posible que la Argentina salga adelante si no cambia institucionalmente, si no recuperamos la ley como el lugar común de todos. El kirchnerismo y los libertarios pretenden y pretendieron siempre acumular poder en cabeza de la presidencia de la nación y ejercer el poder como se les plazca. Eso trae corrupción, eso trae autoritarismo y trae una política muy baja en términos de capacidad de resolver los problemas, porque lo que estamos haciendo ni más ni menos es transfiriéndole toda esa potencia a una persona y a su entorno, a su sector de interés. Entonces lo primero que te digo es recuperar los valores republicanos, rechazar cualquier tipo de
facultad delegada, de superpoder que se le quiera dar al presidente, y defender la República como el camino posible para que la Argentina crezca. Y después estamos trabajando muy fuerte en lo que es jubilados, en lo que es salud, en lo que es prepagas. Lamentablemente se ajustó de una manera brutal sin mirar a quién se lastimaba, y se está lastimando mucho a los adultos mayores, se está lastimando mucho en salud, en el precio de los medicamentos, en el acceso a las prestaciones, en las cuotas de las prepagas. Lamentablemente ahí también hay un abandono muy grande y un daño que se genera que nosotros estamos defendiendo. Denunciamos la cartelización, denunciamos a Velocopit, denunciamos a los laboratorios, generamos propuesta alternativa. Yo creo que es otro tema muy importante para estar muy de cerca. Ajá. A ver, Hernán, para algunos como el propio presidente Javier Milei, lo de el Andis, los supuestos sobornos o coimas, son parte de un invento de Españolo al que dice van a llevar a la justicia para comprobar que mintió. Para otros tiene que ver, como digo, para Lule Menem, para Martín Menem, tiene que ver con una operación kirchnerista. Para otros, parte de una interna que se libra en la Casa Rosada entre Karina y el sector de Santiago Caputo. Para Hernán Reyes, estas filtraciones de audios, estas denuncias que han llegado a la justicia que ya investiga sobre los hechos de supuestos sobreprecios y cierta connivencia entre políticos y el laboratorio suizo Argentina, ¿qué es? Es un hecho gravísimo que la justicia tiene que investigar y que yo no tengo dudas, tiene mucha verdad. Que las coimas existen, que los laboratorios son un cartel muy importante en la Argentina, que Españolo está diciendo una verdad, una realidad, que es que para contratar con el sector público las droguerías y los laboratorios tienen que dejar coima, y se tendrá que acreditar en justicia el porcentaje que se lleva Karina Milei. Y si el gobierno tiene tan claras las cosas, que en vez de dilatar con silencio y de patear la pelota a la tribuna, que ponga toda la documentación arriba de la mesa, que le muestre a los argentinos cuánto se pagan los remedios en el país, tanto en Andis como en el Ministerio de Salud, como en el PAMI. Esta es la verdad. A la coalición cívica le llama la atención que casi como herramienta repetida el gobierno utilice el echar a un funcionario que denuncia una irregularidad. Digo porque hizo lo mismo con Osvaldo Giordano en el ANSES cuando denunció la cuestión de los seguros que hoy tiene la justicia, y ahora hace lo mismo con Españolo, que habría filtrado a través, o habría hablado en audios que se han filtrado sobre corrupción en este gobierno, que dijo vino a combatir la corrupción en la casta. Pero el gobierno no tiene credibilidad ya, nada de lo que diga tiene sentido. Ya estamos con muchas manchas en el lomo. Lo de Libra es gravísimo. Todavía estamos peleando para la constitución de la comisión y para que se investigue el caso. Que Milei cobraba las candidaturas, que cobraba las reuniones. El mismo Pallarol dijo que Karina Milei le quiso cobrar $2.000 para tener una reunión con él. Que vendían las candidaturas. Ahora, a ver, no muestra esto o no demuestra esto que algo está mal, Hernán, porque un partido como La Libertad Avanza, flaco, escuálido, representación en el Congreso, tanto en diputados, pero mucho más en el Senado, con algunos acompañamientos coyunturales o sociedades coyunturales. Bueno, la oposición unificada no puede lograr el funcionamiento de una comisión para que se investigue el caso Libra. ¿Hay algo que está mal o no? Y claro que algo que está mal es que no hay un acuerdo sobre la salida del futuro. Y sí, nosotros venimos de un pasado muy difícil. O sea, Milei es el producto del fracaso de la Argentina, de 20 años de kirchnerismo y de la imposibilidad de resolver eso de una manera virtuosa, de que Cambiemos haya podido resolver eso positivamente. Entonces aparece Milei que viene a cambiar lo económico, pero a ratificar en todo, cómo se ejerce el poder, cómo se gobiernan las instituciones, a imponer la lógica corporativa, donde el que gobierna manda y decide y no rinde cuentas. Claro que está mal la cosa, el Congreso está mal porque no encuentra salida. Ahora el desafío es en octubre empezar a decidir de cara al futuro. Ajá. Y eso depende de la gente, no depende de otra cosa ni de nadie. Hernán, la última. Alguien que pudo haber sido candidato o candidata no lo va a hacer porque está cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera en San José 1111, inhabilitada para ejercer cargos públicos de manera perpetua y, bueno, condenada a 6 años, ¿no?
Otro jugador que también algunos imaginaban no va a ser porque disfruta más de la fundación de FIFA y tal vez jugar al bridge en Dinamarca como lo está haciendo, que estamos hablando de Mauricio Macri. Y otra protagonista de las últimas décadas de la política argentina, Elisa Carrió, tampoco va a ser postulante. ¿Por qué no juega ningún partido Elisa Carrió en esto que tiene que ver con, bueno, tantas veces ella habló, está en peligro la República, ahora consideran que el peligro es menor? No, para nada, Elita no juega una candidatura por su edad, por su situación de salud y familiar, pero ella está jugando el presente de la política. Ella está encima de cada una de las cosas que suceden en el país, tiene acción directa y nos está apoyando y está apoyando y apostando a una renovación. Por eso me apoya a mí como candidato a diputado nacional, a Juan López en provincia. Lilita no está ni presa ni fuera de la Argentina, está muy atenta a lo que le pasa a cada uno de nosotros. Hernán, gracias por este rato. Muchas gracias a ustedes. Que sigas bien y volveremos a hablar. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hernán Reyes es legislador y es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, 14 horas y 44 minutos. Tenemos pendientes la última tanda, estábamos muy atrasados con esa tanda. Vamos a cumplir ahora y después volveremos a algunos de los temas que tenemos pendientes. Sí, señor. Vamos la radio. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Del Arco Político, para saber todo lo que pasa en 2 horas de radio, todos los jueves, de 13 a 15, por Ecomedios. Check it, 1, 2. I hitched the train between here and St. Paul. Had no idea I'd sleep in a big stall. Once I got home, that dirt that covered me. Nothing like that disappointment that you would never see. Same page, but different. So much more in common if you only look. There's only one God, whatever name he took. Only matters when it comes to war. What are we fighting for? Breathe. Let it breathe. New kids on the block, trying to make their bed. Here come another rock. Here come your upside the head. There go the missile, headed for the hood. 47 minutos pasaron de las 2 de la tarde, subió un poquito la temperatura, 25, 25, estamos en 19.8, así que casi un gradito, 25, igual que la sensación térmica. ¿Quién nos queda en el tintero, Luis? Sí. No, en el tintero nos queda, antes de que nos vayamos, que el fin de semana viene mi abuelita paterna, Rosa. Ah, claro. Que ojalá la santifiquen, ¿no? La beatifiquen, pero Sí. es Santa Rosa. A tu abuelita, Santa Sí. Rosa de Lima. Rosa- Bueno, Rosa Camnasio. viene Santa Rosa, sí, más puntual que nunca, así Sí, que sí, a tomar... ¿Vos tenés ahí el pronóstico del servicio meteorológico? ¿Me estás desafiando porque lo tenés ahí? Por Si no lo busco... supuesto. No, si no Jueves lo busco 28, yo jueves porque 28, vamos... superamos la máxima, 17 era. 17 para hoy, superamos la máxima, estamos Sí, en señor. 25, pero decime rapidito, viernes, sábado y domingo, sobre todo haciendo foco, El viernes nublado. desde ya les digo en el sábado a partir de las 5 o 6 de la tarde, ojo, Bueno, déjame hablar. Dale.
Usted conduce, vamos. Está Proquetarulo. Bueno, y que Buki de la Croix. Me hablan. Bueno, el viernes 29, o sea, mañana tenemos nublado a la mañana, un cachito de sol al mediodía, a la tarde y a la noche nublado. Máxima 22. Sábado 30, sonastes, orestes. A la mañana nublado y a la tarde-noche, ya ahí veo un rayo y veo lluvia, o sea, tormenta. 19 grados la máxima. Sí, se está hablando de mucha agua, sí. Luis. Domingo 31, ahí ya no veo rayos, pero mañana, mediodía, tarde y noche, todo el día lluvia. La máxima 29. Y el lunes 1, lluvia a la mañana, con un poquito más intensa, y a la tarde y noche, solcito, con máxima de 19. Martes y miércoles, bueno, ya que estamos, tenemos parcialmente nublado, o sea que mejora, con 17 y 19 de máxima respectivamente. Pero el sábado y el domingo, sábado a la noche, lluvia con tormentita, y el domingo todo el día lluvia. Sí. A prestar atención, pues si no se modifican las condiciones, tengo amigos meteorólogos, ahí inclusive en el canal, te en dijo el que canal, no hagas Lucas nada. Berengua, no programar nada, dicen, bueno, veremos cómo evoluciona todo esto en las próximas horas, pero a partir de las 4 o 5 del sábado va a haber tormentas muy fuertes, se habla de una lluvia de unos 90, 100 milímetros, ¿no es cierto?, entre el sábado y el domingo. Va a ser un fin de semana aparentemente complejo, y esto abarca todo lo que es, parte de la provincia de Buenos Aires, parte de Santa Fe, parte de Córdoba, mucho de la zona núcleo, donde ya ha llovido y mucho. Y digo esto porque se viene justamente septiembre la etapa de la siembra de soja. Ya se ha terminado, quiero imaginar, si no ha habido contratiempos, se ha terminado la siembra del girasol y del maíz, y del trigo, el girasol y el trigo. Pero empieza septiembre, es mes de siembra de soja. Así que, bueno, veremos cómo influye todo esto, porque justamente en el tema de los granos, el tema de los cereales, etcétera, está todavía en la Argentina una fuente de ingresos muy, pero muy importante, comparable con lo que se desprende de la energía. Pero dale vos ahora, Luis. Bueno, rapidito. El gobierno, mirá, fentanilo. Se siguen investigando más de 100 expedientes o historias clínicas de pacientes que murieron presuntamente por fentanilo. ¿Y subieron los muertos? Ingresaron más casos que se están investigando. Ok. Se está investigando con mucha cautela para ver si el efecto del fentanilo contaminado fue la causa de esas muertes, o había cuestiones preexistentes que coincidieron con la aplicación de ese fentanilo. Sí, pero me metí porque vi algunos medios ayer que decían que los muertos eran 122, por eso, bueno, pero está buena la aclaración que entraron esos más casos, pero todavía no hay nada confirmado, lo están investigando, ¿viste? Bueno, por otro lado, terrible tema, encontraron ampollas de fentanilo tiradas por allí, en algunos lugares. Bueno, hay que ver si son de HLB Pharma, etcétera. Pero bueno, casos rarísimos o que causan preocupación. Y el gobierno de Santa Fe está investigando el robo de unas 68 ampollas de fentanilo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Iturraspe, ¿no? Según se precisó en un comunicado, la medicación faltante no corresponde a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, pero es fentanilo. Claro, y se roba. Y a lo mejor eso está entrando al mercado ilegal. Ayer casualmente, Darío, te cuento, te revelo, estuve hablando con una persona que reside en Nueva York y es alarmante cómo caen rotas las personas por el consumo de fentanilo. Claro, es la nueva droga que ya, aparte apareció otra droga que me dijeron el nombre y me lo acabo de olvidar, pero cada vez drogas más potentes y letales. Ahora, ya lo aclaramos la semana anterior, pero no viene mal hacerlo otra vez ahora, Luisito. Decir que el fentanilo es un analgésico, es un opiáceo, es más fuerte que la heroína, que la morfina. Que la morfina, efectivamente, pero que también es una sustancia ilegal que está quebrando literalmente, aparte de la ciudadanía de los Estados Unidos, y se está extendiendo cada vez más rápido a través del mundo, ¿no? El cannabis ya fue autorizado se vende inclusive para tratamiento medicinal, ¿no es cierto? Pero obviamente una cosa es utilizarlo para fines medicinales, terapéuticos, y otra cosa es fumar marihuana, ¿no? Y esto es, pero terriblemente, muchísimas veces más letal que si se usa de manera legal, obviamente. Ahora, si lo usas de manera ilegal para drogarte, y bueno, te morís directamente. Bueno, García Furfaro, que está preso, sigue preso. No. García Furfaro. No, nadie está preso. ¿Cómo no? García Furfaro tiene que estar preso, el titular de HLB Pharma. Es más, mirá, no solo está preso él y parte de su familia, recordemos, que la madre, los hermanos, la abuela que también es parte del HLB Pharma, quedó libre por una edad de 90 años, pero me confundí con otro caso. Claro, pero García Furfaro, Luisito,
no ha pedido la excarcelación. No, creo que estás más seguro ahí adentro que afuera. Eso te iba a preguntar. Sí, Una cosa extraña, yo tengo gente, bueno, y también abogados penalistas, lo primero que nos piden a un abogado penalista es salir de la cárcel. Bueno, parece que García Furfaro no le interesa. No, yo creo que se siente más protegido dentro de la cárcel que afuera. Porque, obviamente, tiene muchos tentáculos estas cuestiones. No tenés razón, me había confundido con otro, bueno, lo que pasa caso. Que el fentanilo, que el Andis, que la suizo-argentina, terrible. Hay que tener un disco rígido grande, porque si no te vuelve loco la realidad argentina. No, pero encima, hablando del fentanilo, siguen entonces presos. Sí, siguen detenidos, pero ¿qué pasa? Que encima, en un principio, ¿te acordás que habían ido a por el jefe de seguridad del country, donde, ¿te acordás de este tema el tema de las escuchas? Claro. ¿Te acuerdas que estamos hablando de otro tema, ¿no? Pero habían encarado la investigación y le cargaban la romana al jefe de seguridad que había retrasado la acción de los policías y permitido que uno de los empresarios... en el caso de la suizo-argentina. Claro. Por eso, ahí donde no había detenido. Entonces, qué despelote, porque uno de los empresarios que después entregó el celular, fue a la justicia, qué sé yo, pero había demorado la entrega y le acusaban al jefe de seguridad que había permitido todo eso. Entonces, empezaban por el eslabón quizás más delgado de la historia. Y ahí fue donde me confundí. Te dije, no, ahí no hay ningún detenido. Bueno, y termino con esto, Darío. A ver, confirmó Adorni, y seguimos con el tema político-judicial. Porque volvió a la conferencia de prensa hoy, ¿no? Hace rato que estaba en candido y no en vocero, ¿no? Y bueno, pero está bien que vuelva a la conferencia porque tiene que justificar su sueldo. Es lo que te iba a decir. No está mal. Es lo que te iba a decir, claro, tiene que justificar lo que le pagamos. Que no tendría a lo mejor que informar en el momento. Además, como tiene mucha actividad política, el propio Javier Milei se encarga de hablar. Bueno, termino con esto que nos come el tiempo. Dale. Dice que hay 2 detenidos, no dan la característica de los detenidos si pertenecen a un partido político, que no den la identidad, está bien porque está en trámite de judicial, pero no dicen quiénes son y a qué pertenecen. Pero hay 2 detenidos, dice Adorni, por la agresión ayer al presidente Lomas de Zamora. Y hoy el presidente en el grupo de WhatsApp de ministros le mandó un mensaje a todos y dice: quiero decirles que estoy muy bien de ánimo, casi exultante, ya que demuestra que están desesperados. O sea, está hablándole hablando de la oposición. Y de paso, habló ante los empresarios, ya lo dijimos, hubo casi 370 empresarios del CICIP, o sea, el famoso Círculo Rojo. Parece que nunca hubo tanta cantidad en una de estas charlas así, con presidentes presentes. Destacaban eso, estuvieron los top de la Argentina a nivel empresario. Y les ratificó el rumbo, dijo que no hay terceras vías, que la libertad avanza y que si no avanza la libertad retrocedemos, etcétera. Pero para que acá hay una parte muy linda. Contó que él no le teme a las piedras porque le llovieron piedras cuando estuvo en Chacarita en los años 80, que fue arquero de Chacarita, ¿te acordás? Que incluso lo apedrearon cuando fue a ver un partido a Brasil con su padre y una piedra le pegó al padre. O sea que está acostumbrado a la lluvia de piedras, dijo. Pero... Tratemos de que no haga que nos acostumbremos los argentinos a esto, ¿no? No, pero aparte la esquivó, o sea, dijo que tuvo buenos reflejos como arquero, pero en este caso el arquero tiene que parar la pelota, pero en este caso está bien, le sirvió para esquivar la piedra. Pero acá, y está el tema de color, habló de Riquelme. Cuando jugaba en Chacarita, tuve una lluvia de piedras, qué sé yo, y... estaba por comentar una experiencia que vivió cuando era hincha de Boca, pero se interrumpió y apuntó contra Riquelme. Creo que al presidente de Boca le eligió un hincha de River. ¿No habrá sido vos? ¿No? Y lo apuntó a Caputo, que evidentemente debe ser hincha de River. Entonces digo, porque te acordás que tiene una tirria especial con Riquelme, porque él cuando fue a votar por aquel exministro de Ibarra, Ibarra, Andrés Ibarra, el exministro de Macri. Listo, ya está. Un día completito para Milei, mucha actividad. Perfecto, 14:57, hasta aquí llegamos. A ver, información y comidillas y más sobran, pero ya son las 14:57, tenemos que despedirnos, agradecerle a nuestros oyentes con los que hemos compartido 2 horas de radio. Gracias a Javier Martínez en la operación técnica, a Matías Urtac en las redes sociales de Ecomedios AM
1220. Gracias a Alice Romaniuk, a la producción periodística, y gracias, Luisito, por haber acompañado. Le mandamos un beso grande y ya nos reencontraremos con Carolina Suárez el próximo jueves. Nos perdimos las ofertas del fin de semana. Bueno, ya las vamos a recuperar. Pero ahí estamos. Y justamente la propuesta, ya que decía y hablaba del jueves, la propuesta es encontrarnos el próximo jueves a las 13 en esto que es del Arco Político. Chau, que tengan buen fin de semana y ojo con las tormentas a partir de la media tarde o tarde del día sábado. Chau, chau. Acompañaron a Darío del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Esto fue Del Arco Político, con la conducción de Darío del Arco, por Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.